Era una noche de viernes, uno de esos días en los que solo quieres relajarte, dejar atrás el estrés de la semana y estar con la persona que amas. Mi esposo, Carlos, y yo estábamos sentados cómodamente en casa, bebiendo vino y hablando de todo tipo de cosas. Se sentía como una de esas noches acogedoras donde nada importante iba a pasar. Pero entonces, él sacó algo que me dejó completamente desconcertada. Muy casualmente, me preguntó si alguna vez había pensado en estar con otros hombres. Al principio, pensé que estaba bromeando, así que me reí. Pero luego siguió hablando. No solo mencionó cualquier hombre, específicamente habló de 3 amigos suyos. Mi corazón empezó a latir rápido, y no de una buena manera. No podía procesar lo que estaba sugiriendo. ¿Quién dice algo así? Lo miré, esperando que se riera, pero su expresión facial. Al principio, me sentí incómoda, para decirlo suavemente. Pensé que tal vez era solo una fantasía extraña que compartía conmigo, y que seguiríamos adelante. Pero no, siguió sacando el tema. Primero fueron pequeños comentarios aquí y allá, insinuaciones de cómo podría ser. Luego, comenzó a hacer sugerencias específicas. Hablaba de cómo podría darle más emoción a nuestra relación, que sería un evento único que haría todo más emocionante. No sabía cómo reaccionar. ¿Debería decir que sí? ¿Era algún tipo de prueba? Con el paso de los días, el tema seguía apareciendo en nuestras conversaciones. Al principio, cambiaba rápidamente de tema o encontraba excusas. Pero Carlos no lo dejaba ir. Incluso comenzó a hablar de ciertos hombres, sus amigos. Decía que eran buenos tipos, que no tenía que pasar nada que yo no quisiera, y que solo era por diversión. Cada vez que lo mencionaba, mi estómago se revolvía, pero no sabía cómo decirle cuánto me molestaba. Una parte de mí no quería iniciar una pelea, pero otra parte sentía una creciente amargura. Una noche, sugirió que conociéramos a estos 3 hombres. Lo hizo parecer como si no fuera gran cosa, solo una reunión casual con algunos de sus amigos. Dudé, insegura de si esto era otro intento de presionarme a hacer algo con lo que no me sentía cómoda. Pero por el bien de la paz, y para no arruinar nuestro matrimonio por lo que esperaba que fuera solo una mala idea, acepté a regañadientes. Esa noche, conocimos a sus amigos en un bar del centro. Todo el tiempo me sentí nerviosa, como si estuviera entrando en una trampa. Sus amigos parecían agradables, educados, encantadores, y quizás un poco demasiado amigables, pero había una cierta incomodidad en el aire. Podía sentir algo debajo de la superficie, un acuerdo tácito entre ellos y Carlos. Mi sencha enferma. Cuanto más avanzaba la noche, más fluían las bebidas, y las conversaciones se volvían más coquetas. Traté de reírme, pero en el fondo, estaba extremadamente incómoda. Uno de los hombres me miraba fijamente, y cada vez que sentía sus ojos sobre mí, mi estómago se hundía. Carlos, por otro lado, parecía completamente relajado, como si disfrutara viendo toda la atención que recibía. Seguía sonriéndome, como si todo fuera un juego. Eventualmente, terminamos todos en nuestra casa. No quería, pero Carlos insistió en que sería más cómodo en casa. No podía sacudirme la sensación de que me dirigía hacia algo para lo que no estaba lista. Cuando llegamos a casa, el ambiente cambió. Los hombres estaban sentados en el sofá, haciendo bromas, pero había tensión en el aire. Yo estaba en la cocina, tratando de mantenerme ocupada, cuando uno de ellos entró a ayudarme a limpiar. Se acercó demasiado, a pocos centímetros de mí, y podía sentir su respiración en mi cuello mientras se inclinaba para agarrar un paño. Mi corazón volvió a latir rápido, y no de una buena manera. Luego, me susurró algo al oído. No escuché todo lo que dijo, pero entendí lo suficiente para saber que ya no se trataba solo de pasar el rato. Hizo un movimiento, y sentí que la situación se me escapaba de las manos. Carlos estaba en la otra habitación. Probablemente sabía lo que estaba pasando y no le importaba. Por favor, suscríbete y dale me gusta. El 97% de nuestros adorables oyentes no se han suscrito. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta cobren vida.
Gracias. Me sentí atrapada. Intenté ignorarlo, pero la tensión seguía creciendo. El hombre seguía tocándome ligeramente, haciendo avances sutiles para ver hasta dónde podía llegar. Me sentí paralizada. ¿Debería decirle que se detuviera? ¿Debería llamar a Carlos? ¿Pero qué pensaría eso? Mi cabeza estaba llena de pensamientos, y mi cuerpo reaccionaba de maneras que no entendía. No sabía si era miedo, emoción o ambos. Era como si estuviera al borde de algo peligroso. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo profundo que me había metido en esta situación. Tenía que salir de la cocina, de la casa, de todo este lío. Pero no sabía cómo. Cada vez que intentaba moverme, algo parecía detenerme, como un peso invisible que me mantenía en mi lugar. El aire en la cocina se sentía espeso y casi asfixiante. Tenía que salir, pero mis pies parecían pegados al suelo. El hombre a mi lado no se alejaba, y la forma en que me miraba hacía que mi piel se erizara. Se acercó aún más, su respiración ahora justo en mi oído, y me susurró algo diferente esta vez. Lo escuché claramente. Te ves como si quisieras esto. Fue en ese punto cuando me di cuenta de que tenía que actuar. Rápidamente retrocedí, chocando contra la encimera detrás de mí para crear la mayor distancia posible sin hacer una escena. Mi corazón latía a 1000, y podía sentir mi cara ardiendo, una mezcla de enojo y vergüenza. Tenía que terminar con esto, pero mi cabeza daba vueltas, y no sabía qué hacer. Miré hacia la puerta, esperando que Carlos entrara y tal vez se diera cuenta de que las cosas se habían ido demasiado lejos. Pero no lo hizo. En ese momento, me di cuenta de que no lo haría. Él fue quien me puso en esta situación en primer lugar. Estaba sola. Empujé al hombre y caminé al salón, donde los otros dos hombres reían con Carlos. No parecían notar la tensión o el pánico que sentía. Carlos me miró y sonrió, completamente imperturbable por el caos dentro de mí. O tal vez lo sabía y no le importaba. Ya no podía soportarlo. Me senté en el borde del sofá, mis manos agarrando el cojín tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Seguía pensando en lo que acababa de pasar en la cocina, lo cerca que estuve de cruzar una línea para la que no estaba preparada. Quería decir algo, decirle a Carlos que esto no era divertido, que esto no era emocionante para mí, pero no encontraba las palabras. La noche se alargó. Cada momento se sentía más difícil que el anterior. Los hombres seguían bebiendo, riendo, y Carlos seguía actuando como si todo fuera normal. Pero nada de esto era normal. Seguía pensando en el momento en la cocina, lo cerca que estuve de perder el control. Me asustó, y más que eso, me enfureció. ¿Cómo pudo Carlos meterme en algo así? ¿Cómo podía manejarlo tan casualmente, como si mis sentimientos no importaran? Finalmente, se levantaron para irse. Sentí una oleada de alivio, como si alguien hubiera quitado un peso de mi pecho. Los vi salir por la puerta, y por primera vez esa noche, sentí que podía respirar de nuevo. Pero la tensión no se había ido, seguía en el aire, justo debajo de la superficie. Después de que se fueron, me volví hacia Carlos. Todavía estaba sonriendo, como si hubiera organizado la velada perfecta. Pero ya no podía soportarlo. Tenía que decir algo. ¿Qué fue eso?, pregunté. Mi voz temblaba. ¿Qué quieres decir?, respondió, luciendo realmente confundido, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Eso, dije, señalando la puerta por la que sus amigos acababan de salir. ¿En qué estabas pensando? Se encogió de hombros. Su actitud casual solo me enfureció más. Solo fue un poco de diversión. No tenías que hacer nada que no quisieras. No podía creer lo que estaba escuchando. Realmente no entendía. ¿Diversión?, dije, mi voz subiendo de tono. ¿Llamas diversión a ponerme en una situación donde uno de tus amigos se me acercó demasiado, y tú simplemente te quedaste ahí como si nada? La expresión de Carlos cambió. La sonrisa desapareció, y por primera vez esa noche, vi un destello de comprensión en sus ojos. Pero no se disculpó. En cambio, se puso a la defensiva.
Pensé que estabas interesada, dijo. No dijiste nada. No lo detuviste. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía contenerme más. Porque no sabía cómo. No sabía qué hacer. Eres mi esposo. Se supone que debes protegerme, no ponerme en situaciones como esa. Discutimos durante lo que parecieron horas. Cada vez que intentaba explicar cuán incómoda me había sentido, cuán cerca estuvo todo de ir demasiado lejos, él lo restaba importancia. Insistió en que era solo una fantasía, que podría haberlo detenido en cualquier momento. Pero no entendía. No entendía lo atrapada que me sentí, lo indefensa que estuve en ese momento. Estaba temblando cuando finalmente terminó la discusión. Carlos se fue hecho una furia al dormitorio, dejándome sola en el salón. Me quedé sentada, mirando los vasos de vino vacíos y los restos de una noche que casi destruye todo. No sabía qué hacer a continuación. Me sentía traicionada, confundida y profundamente herida. Así no es como debería ser un matrimonio. Me quedé allí en el silencio del salón. Mi cabeza daba vueltas. No podía sacarme de la mente lo que había pasado en la cocina, lo cerca que estuvo todo de salirse de control. La forma en que Carlos se quedó ahí, riendo con sus amigos, me revolvió el estómago. ¿Cómo no pudo ver el peligro de lo que estaba haciendo? ¿Cómo pudo meterme en algo tan imprudente? Ya no podía soportar la tensión en la habitación. Me levanté y fui a la cocina, esperando que la simple tarea de limpiar me calmara. Recogí los vasos de vino e intenté concentrarme en la tarea mundana, pero mis manos temblaban, y mi corazón seguía latiendo. Repasé la noche una y otra vez en mi cabeza, la forma en que me pidió que participara, la forma en que sus amigos me miraban como si fuera algo que podían tomar si querían, y luego el momento en la cocina, la forma en que ese hombre se inclinó y me susurró cosas que hicieron que mi piel se erizara. Licencia atrapada acrolada. Era como si estuviera congelada, incapaz de moverme o hablar. Me odiaba por no levantarme antes, por dejar que llegara tan lejos. Terminé de lavar y miré hacia afuera. La casa estaba tranquila ahora, pero no se sentía pacífica. Se sentía vacía, fría. Sabía que no podía simplemente aceptar esto. Algo había cambiado entre Carlos y yo, algo que no podía ignorarse ni barrer bajo la alfombra. Él había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Tomé un respiro profundo y fui al dormitorio. Carlos ya estaba en la cama, desplazándose por su teléfono como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me quedé allí un momento, mirándolo, preguntándome cómo podía estar tan imperturbable por todo lo que acababa de pasar, cómo podía ser tan ciego al dolor y la confusión que había causado. Finalmente, no pude contenerlo más. Necesitamos hablar, dije, mi voz baja pero firme. Levantó la vista y alzó una ceja. ¿Qué? Preguntó, como si no supiera nada de lo que había pasado esa noche. Dije, necesitamos hablar, repetí, y me senté en el borde de la cama. Sobre lo que hiciste. Suspiró y dejó su teléfono. Ya te dije, solo fue un poco de diversión. No tenías que hacer nada que no quisieras. Sacudí la cabeza, sintiendo que la rabia volvía a subir. No entiendes. Me pusiste en una situación donde me sentí atrapada. No te importó cómo me sentía. Estabas demasiado ocupado viviendo tu fantasía y no pensaste en lo que me estaba haciendo. Frunció el ceño y se incorporó un poco. Pensé que estabas de acuerdo. No dijiste que no. No sabía cómo, le grité. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. No sabía cómo decir que no sin arruinar todo, sin hacer las cosas más incómodas. Confié en ti para protegerme y cuidarme, y en su lugar, me pusiste en una posición donde casi hago algo de lo que me arrepentiría el resto de mi vida. Desvió la mirada. Su expresión era ilegible por un momento. Pensé que se disculparía, que finalmente entendería lo que había hecho. Pero cuando habló, sus palabras fueron frías. Estás exagerando. No pasó nada. Estás haciendo un drama de nada. Eso fue todo. Ya no podía soportarlo más.
No podía seguir fingiendo que esto estaba bien, que nuestro matrimonio estaba bien. Me habían empujado demasiado lejos, y no había vuelta atrás. Me levanté, agarré mi teléfono y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz ahora afilada. Me quedé en la puerta, dándole la espalda. Necesito espacio. Necesito pensar en lo que quiero, porque ahora mismo no creo que pueda seguir con esto. No dijo nada, y desvié la mirada. No me importó. Salí del dormitorio, caminé por el pasillo y salí por la puerta principal. Salí al aire fresco de la noche. Mientras estaba allí, tomando respiraciones profundas para calmarme, me di cuenta de algo. Había estado tan enfocada en lo que él quería, en complacerlo, que había perdido de vista lo que necesitaba, lo que merecía. Eso no volvería a pasar. Mientras caminaba por la calle, alejándome de la casa, sentí una extraña sensación de alivio. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Estaba cansada de que me manipularan. Estaba cansada de estar atrapada en el juego. Después de salir esa noche, no fui muy lejos, solo a un hotel cercano para aclarar mi mente. Sentada sola en la habitación tranquila, repasando todo, algo dentro de mí cambió. La rabia y el dolor todavía estaban ahí, pero ahora se mezclaban con determinación. No iba a permitir que me tratara como si fuera desechable, como si nuestro matrimonio fuera solo otro juego. En los días siguientes, comencé a planear. Si pensaba que podía manipularme y humillarme sin consecuencias, estaba equivocado. Era hora de que sintiera la misma traición y pérdida de control que yo había soportado. Después de esa encantadora velada donde mi esposo intentó ofrecerme a sus amigos, decidí que era hora de devolverle el favor. Ya sabes, solo un pequeño gracias por tratarme como un peón en su juego retorcido. Primero, contacté a uno de sus amigos, el que se puso un poco demasiado cariñoso en la cocina. Jugué con él, insinuando que tal vez estaba interesada en retomar las cosas donde las dejamos. Digamos que fue muy cooperativo. Cada mensaje coqueto que envió, lo guardé. Capturas de pantalla por todas partes. Sus palabras eran prácticamente evidencia envuelta en papel de regalo de lo cómplice que había sido en todo este lío. Luego llegó la parte divertida, revisar el teléfono de Carlos mientras dormía. Resulta que no es exactamente un genio cuando se trata de privacidad. Bingo. Un tesoro de mensajes entre él y sus amigos, charlando sobre su plan como si fuera algún tipo de deporte. Leerlos hizo que mi sangre hirviera, pero bueno, al menos ahora tenía pruebas. Con toda la información que había recopilado, redacté el correo electrónico perfecto y lo envié a todos los que importaban: sus padres, su jefe, sus llamados amigos. El asunto del correo decía algo elegante como «conoce al verdadero imbécil». En pocas horas, las consecuencias fueron gloriosas. Su mamá lo llamó llorando, su jefe lo trató con frialdad, y sus amigos lo ignoraron más rápido de lo que puedes decir infidelidad emocional. Mientras él estaba ocupado lidiando con el caos, solicité el divorcio. Armada con mi abogado, quien se especializaba en casos de idiotas como él, me alejé con todo, la casa, los ahorros, todo. Para cuando la tinta se secó en los papeles, se quedó con nada más que su ego destrozado y una reputación que olía peor que la basura de una semana. Ah, ¿y la cereza del pastel? Empecé a salir con uno de sus ex mejores amigos. Sí, el mismo tipo que inicialmente siguió su plan pero luego se dio cuenta de lo idiota que había sido. Juntos, construimos una vida feliz y libre de dramas, mientras mi ex se hundía en la amargura y el arrepentimiento. Cada vez que me lo encontraba por la ciudad, no podía evitar sonreír. Pensó que podía romperme, pero en cambio, despertó una fuerza que nunca vio venir. Venganza? Dulce ni siquiera comienza a describirlo.